porque las enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas a situaciones del ambiente, a situaciones de las capacidades y potencialidades propias de cada uno de las personas, y que no se transmiten como se transmiten las enfermedades infecciosas. Sin embargo, hay enfermedades infecciosas que son enfermedades crónicas y hay enfermedades infecciosas que no lo son. Ejemplo de enfermedades infecciosas crónicas: la tuberculosis, el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, ¿sí? Enfermedades transmisibles o infecciosas agudas, ¿sí? La enfermedad por disentería amibiana, el coronavirus, la influenza, el sarampión, la conjuntivitis, ¿sí? Entonces, hay otras enfermedades infecciosas que no son bacterianas, que no son virales. Por ejemplo, la toxoplasmosis, la leishmaniasis, la oncocercosis, la cisticercosis, que son enfermedades que llegan para quedarse y desde que no reciban el tratamiento específico no desaparecen, ¿sí? Y normalmente tienen una larga duración antes de producir una complicación grave en el paciente. A diferencia de ello, las enfermedades crónicas son enfermedades del tercer mundo, del desarrollo de los países más desarrollados, en donde ya se han superado las condiciones sociales y las condiciones de saneamiento básico y las condiciones de pobreza de la población. Ya se han superado esas condiciones, que son las que determinan en gran medida la mayor o menor infectabilidad, la mayor transmisión, la mayor capacidad de contagio de las enfermedades habituales, de las enfermedades endémicas. Las enfermedades epidémicas y pandémicas tienen unas características especiales que, si bien es cierto, afectan de mayor medida a las poblaciones más vulnerables, más expuestas, con menos resistencias, con menos recursos sociales y demás, ¿sí? Hacen que pues transitan por toda la población con menores diferencias, aunque sí las tienen, ¿no? Las enfermedades crónicas están asociadas a las condiciones de vida. Al superar las condiciones de enfermedad infecciosa, los pacientes dejan de fallecer por enfermedades infecciosas, y al mejorar una serie de condiciones de orden social, económico, político, de vida, de hábitos personales, de alimentación, la vida se ha prolongado y los pacientes, las personas, tienen una mayor expectativa de vida, y en esa mayor expectativa de vida pues van a ocurrir con mayor probabilidad el desarrollo de enfermedades que antes no se manifestaban porque las personas morían tempranamente, ¿sí? Entonces, las enfermedades causan 3 de cada 4 personas que fallecen, mueren por enfermedades crónicas en América, ¿sí? Lo que pasa es que eso incluye los Estados Unidos, Canadá, Cuba y demás, en donde la incidencia de enfermedades crónicas es mucho mayor, la prevalencia de enfermedades crónicas es mucho mayor que en países como Haití, como República Dominicana, como las Guyanas, como Bolivia, como Perú y como Colombia. Las principales enfermedades son las enfermedades cardiovasculares, que están asociadas a enfermedad miocárdica asociada al infarto y a la arteriosclerosis, la enfermedad hipertensiva, que está asociada a una gran carga hereditaria, pero a una gestión de hábitos de vida y de hábitos de consumo, de hábitos dietéticos y sobrepeso. Igual la diabetes, que está asociada también a estas cosas. Entonces tenemos enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades miocárdicas, diabetes como principales enfermedades, el cáncer y enfermedades respiratorias crónicas que están asociadas a varios hábitos y demás. Muy preocupante, porque la carga de muerte prematura, ¿sí?
asociadas a las enfermedades crónicas no transmisibles es muy alta, lo cual significa que se está cobrando una gran carga de años de vida saludable perdidos. ¿Cuáles son las muertes prematuras? Son las personas que fallecen antes de cumplir la edad de expectativa de vida según la fecha en que nacieron. ¿Podemos hablar de una epidemia? Podemos hablar de una epidemia. Aunque no se transfiera, aunque no se transmita de persona a persona, podemos hablar de una epidemia aunque la enfermedad no se transmita de persona a persona. ¿Sí? Las enfermedades están asociadas, primero que todo, a la globalización, a la concentración urbana de la población, al déficit económico y de ingresos, a las malas condiciones de vida, ¿sí? Y obviamente a los cambios en el modo de vida que tiene que ver con el sedentarismo, que tiene que ver con el aumento del consumo de alimentos inadecuados y que tiene que ver además con el consumo de sustancias nocivas para la eso, ¿sí? Los otros elementos que están asociados a eso son los bajos ingresos, mayor severidad de la enfermedad, bajo nivel educativo, mayor severidad de la enfermedad, problemas de ingresos económicos asociados al empleo, a la variabilidad del empleo y eso, ¿sí? Y el género. El grupo étnico, algunas personas de raza negra tienen mayor prevalencia de enfermedades hipertensivas y cardiovasculares. Las mujeres tienen mayor probabilidades de enfermedades crónicas articulares y de otro orden. Es necesario apostarle a que la morbilidad se disminuya, a que la discapacidad causada por las enfermedades crónicas sea menor. Las enfermedades crónicas entonces llevan a eventos cardiovasculares con parálisis de cuerpo, con discapacidades permanentes, con discapacidades cognitivas. Las enfermedades cardiovasculares, ¿sí?, llevan a insuficiencia cardíaca y a lesiones cardíacas que imposibilitan y disminuyen la capacidad de trabajo, la capacidad productiva de las personas. Las enfermedades respiratorias crónicas limitan el ejercicio y el desempeño físico de las personas afectadas. Y obviamente la mortalidad prematura, que es una cosa pues bastante llamativa y bastante preocupante. El otro elemento que está asociado al aumento y a la epidemia de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades crónicas no transmisibles, es obviamente el cambio de perfil poblacional, el envejecimiento poblacional. No es que sea un factor de riesgo por sí mismo, sino que está asociado, ¿sí?, a una mayor posibilidad de sufrir las enfermedades que se asocian a la mayor duración de la vida del ser humano, ¿sí? Es necesario, entonces, encontrar todas las acciones, todos los factores de riesgo y todos los elementos que están puestos en eso. La hipertensión arterial afecta de mayor medida al ser humano, al sexo masculino, ¿sí?, y el 55% de las personas mayores de 60 años tendrán hipertensión arterial, los hombres, ¿sí? El 32% de las mujeres mayores tendrán enfermedades del corazón, ¿sí? Mientras los unos tienen hipertensión, las mujeres tienen enfermedad cardíaca. Las mujeres también tienen una mayor afectación, una mayor prevalencia, una mayor proporción de mujeres. La diabetes afecta en mayor proporción a las mujeres y el síndrome demencial se presenta indistintamente en hombres y mujeres del 2%. Pero miren lo que ocurre aquí. El síndrome demencial, que está caracterizado, está definido por todos estos elementos que disminuyen la capacidad del individuo para relacionarse con el medio, para controlar sus propios actos, para tomar sus propias decisiones, ¿sí?, afecta al 12% de la población. El 12%. ¿Sí? Eso es una condición muy alta, ¿sí?
Y si le sumamos el 6%, casi el 7% de síndromes afectivos, como la depresión, entonces tenemos que el 19% de la población adulta tiene enfermedades crónicas de orden mental que comprometen su comportamiento o su afecto. Y eso es muy alto. Entonces, no es solamente la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, sino que también están en eso. Es necesario establecer entonces una mirada desde la epidemiología que permita hacer el seguimiento, que permita hacer la vigilancia epidemiológica para identificar el tamaño del problema, la magnitud, para saber a quiénes afecta, ¿sí? Y para saber cuáles son las condiciones que están asociadas a ello, ¿sí? Las condiciones asociadas a la enfermedad crónica, las personas identificadas, ¿sí? Y la distribución geográfica, entonces nos van a dar una serie de información y una serie de elementos para poder proponer las diferentes medidas y las diferentes actuaciones, ¿sí? En vigilancia, en enfermedades crónicas, la vigilancia, ¿sí?, detecta los problemas asociados a la salud, es decir, identifica los determinantes de la salud. Y para identificar los determinantes de la salud, pues tiene que hacer una recolección de datos, tiene que integrar esos datos en un sistema de información, tiene que hacer el análisis, tiene que hacer la interpretación y poder difundir la enfermedad, perdón, poder difundir la información y las conclusiones para que se tomen acciones, ¿sí? Las enfermedades crónicas son multifactoriales. Quiere decir esto que no obedecen a un solo agente ni a una sola condición, sino que hay una serie de condiciones dentro de la vida del ser humano, dentro de sus características físicas, dentro de sus relaciones sociales, económicas, personales, afectivas, dentro de su vivencia lúdica, dentro de su descanso, ¿sí?, que se conjugan con los factores ambientales, con los contaminantes ambientales, con el modo de vida, con las cargas de estrés, para producir una alteración de manera permanente que conduce a la enfermedad a largo plazo. Entonces, todos estos factores asociados hacen que haya un periodo de latencia entre las primeras alteraciones y las manifestaciones severas de la enfermedad, ¿sí? Y hay un gran periodo, un tiempo muy amplio, entre el inicio de los cambios biológicos, físico-químicos, tisulares, histológicos, celulares, que se presentan en el individuo antes de entregar las manifestaciones. El cáncer de cervix en las mujeres empieza a presentarse a temprana edad, ¿sí?, pero su detección se hace tardía y muchas de las mujeres a quienes se detecta cáncer de cuello uterino se ha detectado ya en estadios muy avanzados. Si las prácticas de citología y los programas de citología en la región donde viven no son contundentes, no son de amplia cobertura, no son continuos, no son de buena calidad. Pero si son de buena calidad, son permanentes y todas las mujeres que han iniciado su vida sexual después de cierta edad tienen acceso a la citología, pues van a tener una mayor probabilidad de detectar tempranamente esos cambios y generar las acciones iniciales. Pero esos cambios no son cambios espontáneos que ocurren por sí en las células de la matriz. Son cambios que están asociados además a unas conductas sexuales, a una exposición de ciertos agentes biológicos, a un número de parejas, a ciertas otras condiciones asociadas como la herencia, como los hábitos de higiene y demás, que todos se conjugan y precisan eso, de tal suerte que es necesario intervenir en las personas para proponerles alternativas
a la alta frecuencia de parejas sexuales, al no uso de preservativo, a la exposición al virus del VPH, a la vacunación del virus contra el virus del VPH, a la disminución de eso y a la identificación temprana y a la práctica de la citología para disminuir los efectos del cáncer de mama. Igual ocurre con el cáncer de estómago, igual ocurre con la hipertensión arterial, igual ocurre con el sobrepeso o con la diabetes, ¿sí? Que son todas estas enfermedades. Todos estos elementos de la vigilancia epidemiológica y de la búsqueda de los factores asociados a las enfermedades y sus primeros síntomas, entonces nos deben llevar a planear eficientemente los recursos, nos deben llevar a hacer una oferta de servicios sociosanitarios, ¿sí? Pues servicios que estén acordes con las realidades y las culturas de las comunidades, ¿sí? Y poder seguir haciendo la medición de los cambios de vida, de la incidencia, los casos nuevos, de la prevalencia, los casos totales, de la mortalidad prematura antes de cumplir la expectativa de vida, de la discapacidad, la disminución de la autonomía, ¿sí? La dependencia o la pérdida de calidad de vida. Es decir, una persona después de 40 años de sufrir hipertensión, que tenga un derrame cerebral, de ahí en adelante va a tener una serie de implicaciones sociales, implicaciones personales, ¿sí? Que van a deteriorar gravemente su calidad de vida. Gravemente. Y no solamente deterioran su calidad de vida, sino que inmovilizan a otras personas que estarían obligadas en el acompañamiento, en el cuidado y en la provisión de los servicios de la alimentación, de la casa, del arriendo, de los servicios y demás. Entonces, en epidemiología, las enfermedades agudas, las enfermedades transmisibles, lo que hacen es vigilar la incidencia y los factores asociados a la incidencia. Identifican los factores asociados a la susceptibilidad del huésped y a la virulencia o características de la gente. En las enfermedades crónicas no transmisibles se hace vigilancia de la prevalencia, tanto de la enfermedad como de los factores de riesgos asociados, ¿sí? Entonces, hay asuntos que se miden, como el consumo, los hábitos dietéticos, entonces el consumo de fruta, el consumo de carnes rojas, el hábito dietético, la masa corporal, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, la actividad física, ¿sí? Y, bueno, pero también se mide el problema, y el problema nos dice cuál es el nivel de mortalidad asociado a la enfermedad que estamos investigando, cuál es su incidencia, cuál es la supervivencia después del diagnóstico y cuál es la prevalencia. Entonces, las enfermedades, la epidemiología en enfermedades agudas, en enfermedades transmisibles, hace la medición en cortos periodos, en aquellos periodos en los que se considera el brote, y la vigilancia epidemiológica en enfermedades transmisibles lo que hace es garantizar, es mantener los niveles de las enfermedades endémicas, perdón, la incidencia de las enfermedades endémicas dentro de niveles razonablemente aceptables que están en el canal endémico. Mientras que, y tan pronto ocurren los cambios y se sale de esos signos y hay datos de alerta, entonces se generan intervenciones, se generan actuaciones para tratar de contener y volver las enfermedades, la incidencia de la enfermedad a los ritmos normales y a los ritmos endémicos. En las enfermedades crónicas transmisibles eso no es posible. En las enfermedades crónicas transmisibles lo que se hace es medir los factores, medir la prevalencia de la enfermedad y los factores asociados a esa prevalencia. Entonces, nosotros no podemos entrar repentinamente a controlar, como sí lo podemos hacer con el coronavirus, pues disminuyamos la exposición de la gente, generemos el aislamiento y creemos una vacuna. 2 años para eso. En los pacientes víctimas de hipertensión arterial, nosotros no podemos decir, pues logremos que mantenga sus
índices de masa corporal y de actividad física dentro de estos parámetros, dentro de estos rangos deseables, porque eso hace parte de los hábitos, de las costumbres, del ingreso y demás. Entonces, digámosle, controle la dieta, pero solamente le damos azúcar, le damos chocolate, le damos arroz y le damos papa, porque no hay otras condiciones para adquirir los alimentos saludables, los alimentos protectores frente a esa condición de aumento de la masa muscular, aumento del volumen del índice de masa corporal. Entonces allí tendríamos unas dificultades y eso no lo podemos modificar hoy, ni en 2 años, ¿sí? Ni en 5 años. Entonces tenemos que hacer la prevalencia, pero tenemos que hacer el llamado para que sus descendientes puedan modificar eso. ¿Sí? La vigilancia epidemiológica en las enfermedades crónicas no transmisibles nos dice cómo se cambia en el tiempo. ¿Sí? Cómo cambia la mortalidad, cómo cambia la incidencia y lo más importante dentro de el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, que ya dijimos cuáles son los 5 grupos más importantes, es hacer el diagnóstico precoz a través de la aplicación de pruebas de tamizaje, ¿sí? Y generar todos los incentivos para que se empiecen a obrar todas las actuaciones en procura de la prevención de la enfermedad y la atención oportuna una vez se diagnostica. Cuando hablamos de atención oportuna, estamos hablando de atención dentro de tiempos, estamos hablando de atención dentro de protocolo, estamos hablando de atención efectiva, ¿sí? De las fases iniciales de la enfermedad, de los periodos iniciales del problema y la identificación temprana de aquellos factores que se asocian con la mayor complicación y con la menor complicación. Ejemplo, una mujer diabética a los 25 años, pues tenemos que ser muy juiciosos en controlar su hipertensión, en controlar la tensión arterial, en controlar obviamente el azúcar, en planificación familiar, en la masa corporal, ¿sí? Y en las condiciones de vida que pueden estar asociadas a cáncer de mama, a cáncer de cuello uterino. Si no hacemos eso, una mujer que se ha diagnosticado con diabetes a los 25 años tiene complicaciones de hipertensión arterial, tiene complicaciones por cáncer de mama o por patologías asociadas a su alteración en el metabolismo y va a quedar embarazada. Esa es una condición sobreviviente de una enfermedad crónica que si se hubiera detectado y se hubieran establecido los programas necesarios, pues sabríamos cuáles son. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Entonces, en el manejo de las enfermedades crónicas, a diferencia de las enfermedades transmisibles, lo que evaluamos y medimos es el riesgo. Podemos tener en las enfermedades crónicas una serie de condiciones externas que entran a determinar en gran medida la prevalencia, que entran a determinar la severidad y que entran a determinar el pronóstico del paciente frente a eso. Esos elementos externos, perdón, esos elementos que pueden ser propios del sujeto o que pueden ser externos al sujeto, son lo que se denomina el riesgo. ¿Sí? Entonces el riesgo es la probabilidad de que personas sanas puedan adquirir una enfermedad si están expuestos a ciertos factores que se han asociado a la presencia de esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, esos factores, esas características, esas conductas, esos elementos ambientales, esos elementos personales, esa herencia, ese tipo de alimentación, se constituyen en factores de riesgo cuando a través de las diferentes observaciones hemos encontrado que esa presencia, ese agente, se asocia con una mayor probabilidad de adquirir una enfermedad o de transformar una situación normal en un proceso patológico. Entonces hay dos características, uno los indicadores de riesgo y otro los marcadores de riesgo. El indicador de riesgo es ese,
altos niveles de contaminación. Indicador de riesgo, alto consumo de sal. Indicador de riesgo, poco ejercicio. Y hay unos que son marcadores de riesgo porque no se pueden modificar, no se pueden quitar. Marcador de riesgo para hipertensión arterial severa, la raza negra. Marcador de riesgo para enfermedades del corazón, ser mujer. Marcador de riesgo para sufrir hipertensión arterial, tener más de 50 años. Marcador de riesgo para tener cáncer de mama, que una hermana o la madre haya tenido cáncer de mama. ¿Sí? Entonces el indicador es un indicador de riesgo que podemos modificar y el marcador es una característica que queda fija en el sujeto y que no se puede modificar. ¿Sí? El riesgo también se ha referido como una medida de la ocurrencia de casos nuevos y es la incidencia acumulada. Pero para efectos nuestros vamos a entender de que el riesgo es la probabilidad de que las personas sanas desarrollen una enfermedad estando expuestas a ciertos factores. Entonces el factor de riesgo pues está allí generando una posibilidad y el marcador es el que no se puede modificar. ¿Sí? La población expuesta, al igual que en las enfermedades transmisibles, ¿sí?, son las personas que son susceptibles de desarrollar una enfermedad porque están expuestas, porque han estado en contacto y han estado en convivencia permanente con estos factores de riesgo. ¿Sí? Con la alimentación inadecuada, con el sedentarismo, con la alta dosis de sal en la alimentación, con el consumo de tóxicos, lo que nos decía Juan José ahora, el familiar que está expuesto a tóxicos en una industria, como una industria radioactiva o una industria nuclear, ¿sí? Entonces la población expuesta es eso. Entonces, un adulto joven con una dieta sana, tal vez no esté expuesto a factores nutricionales para la hipertensión, pero si trae la carga genética, ahí hay un marcador que no se le puede quitar. ¿Sí? El factor de riesgo puede entrar en contacto con la persona en un momento, ¡pum! ¿Ese es un factor de riesgo? Sí. Eventual. ¿Sí? Y se llama factor de riesgo en un punto. Factor de riesgo para cáncer de piel. La exposición solar de alta intensidad entre las 10 de la mañana y desde las 2 de la tarde. Entonces, nos vamos para vacaciones al lago Calima y nos asoleamos allá como unas iguanas en Semana Santa, cada año. Ese es el punto. Sabemos que ahí hay un factor de riesgo. Pero no, resulta que no es que yo me asolee en el lago Calima cada Semana Santa, sino que tengo que ir a visitar a mis padres que viven en Viges, en el Valle, que es una alta intensidad de exposición y de radiación solar, ¿sí? Y yo voy cada 8 días, cada 5 días, 3 veces al mes, y estoy expuesto a esos rayos. Entonces esa es una exposición intermitente. Y la otra es la exposición permanente del cortero de caña que está expuesto a ese rayo de sol, al cogedor de café que está expuesto a ese rayo de sol, al obrero de la construcción que está expuesto a ese rayo de sol de manera permanente. ¿Sí? Entonces la exposición es eventual o puntual, intermitente o continuada. ¿Sí? A veces algunas condiciones de enfermedad pueden ser asociadas a otras, pueden convertirse en un factor de riesgo para otras patologías. El mejor caso es el de la diabetes.
El de la diabetes está asociado a tres patologías. Uno, a un deterioro cognitivo grave por daño vascular, a un proceso hipertensivo y de daño miocárdico por el daño vascular y a un proceso de enfermedad renal crónica por daño vascular. ¿Sí? Entonces la diabetes, que es un trastorno en el azúcar, trae, es un factor de riesgo para esas otras condiciones patológicas que pueden dar. El factor pronóstico son las condiciones que están presentes en personas enfermas y que pueden determinar si el pronóstico es bueno, puede recuperarse o es malo, entonces no hay mucho que hacer. ¿Sí? Las Profe, y también, personas, profe, señor, y también las personas, y también las personas que están como por ejemplo la presión arterial que pueden estar estables en un momento, profe. O sea, pronostica que es una presión arterial, pero con medicamentos se puede estabilizar, profe. Eso se refiere al factor pronóstico, profe. no, el factor pronóstico dice que las personas que están enfermas pueden terminar bien o mal si ese factor pronóstico, si esa exposición a ciertas condiciones, ¿sí? Mejora el manejo y las posibilidades de recuperación de la enfermedad. Las enfermedades crónicas tienen por característica que no se curan, no se curan. Una vez se ha adquirido y una vez tenemos las modificaciones propias del ser humano para esa enfermedad, esas enfermedades no se van a curar, se van a contener y se van a controlar. Y si yo tengo una serie de conductas, una serie de hábitos o de consumos que no permiten que esa enfermedad esté controlada, pues el factor pronóstico va a ser muy pobre. Pues, ¿y qué hacemos con ese? Es hipertenso, no se toma las drogas, fuma todos los días, toma tinto, no hace ejercicio y viene aumentando de peso, pues difícilmente vamos a tener un buen pronóstico en ese paciente. ¿Sí? Si por el contrario tenemos una persona que se cuida, que tiene acceso a la dieta, que tiene su factor pronóstico va a mejorar. Bueno, este ejercicio nos toca hacerlo al principio de la otra clase. ¿A qué hora nos vemos? No, profe, pues como el semestre ya se está acabando.